Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a todos a nuestro seminario de cada miércoles de análisis en vivo para poder compartir las actualizaciones de las últimas cosas que están sucediendo, ¿sí? Vamos a comenzar entonces con nuestra lectura del boletín de hoy para poder destacar cuáles son los principales motivos por los cuales el mercado está oscilando tanto, ¿sí? Ahí en la pantalla, a ver que voy a buscar un marcador, tienen ya el boletín. Un momentito. Me presento por las dudas, no me conozcan, mi nombre es María Emilia Jiménez, y los voy a estar acompañando entonces esta jornada haciendo análisis fundamental, un poquito de técnico también seguramente. Bien, aquí tenemos entonces el boletín del día de hoy, 6 de octubre. ¿Sí? Vamos a leer entonces las primeras noticias. Dice aquí que los futuros de las acciones estadounidenses han caído o empezaron cayendo y los rendimientos de los bonos vienen subiendo. Ya habíamos hablado un poco de los bonos y voy a estar subiendo un video corto esta tarde seguramente con una explicación específicamente de ese tema. Ahora vamos a ver entonces también los rendimientos, ya los voy a buscar, los voy a ir buscando para que podamos ver entonces la relación que hay entre el dólar, el valor del rendimiento de los bonos, la relación que hay con las bolsas y demás. Entonces vemos, los futuros comenzaban a la baja, los rendimientos de los bonos venían subiendo. Entonces esto dice que apuntaba a que el día de hoy en Wall Street sería un día con baches, es decir, con caídas, porque obviamente los inversores ya se están preparando para un periodo con una inflación creciente y más que todo impulsado por el tema de los mercados energéticos, que tenemos que hablar también un poquito del tema, y es que las materias primas principales están subiendo de precio. Ahí voy a buscar, sobre todo el gas, ¿sí? Voy a buscar ya mismo la renta fija. Ahora vamos a ver Estados Unidos a 10 años. Aquí vamos a ponerlo en 1 hora. Vemos que ha caído un poquito levemente, ¿sí? De los máximos que habían sido en casi 57, ahora está en 1,51. Bajó un poco. Pero bueno, así amanecieron el día de hoy los mercados. ¿Qué otra noticia tenemos para destacar? Antes de pasar un poquito a los gráficos también. Tenemos que, por otro lado, hay un tema que viene trayendo también preocupación y es este debate entre los demócratas y los republicanos en el Senado, donde ellos venían ya discutiendo el techo de la deuda. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con eso? A que se viene discutiendo cuánto va a ser la cantidad máxima permitida de emisión de dinero, porque eso en realidad es deuda. Porque si no lo hacen, ya se está hablando que para mediados finales de octubre se quedarían sin dinero y obviamente lo necesitan, porque si se quedan sin dinero se entra en default. Y no creo que se arriesguen a generar esta situación en medio de este problema tan grande que es la pandemia, que por primera vez en la historia de Estados Unidos se fuesen a quedar sin dinero. ¿Sí? Bien. Entonces, van a intentar nuevamente extender, ¿sí?, el tema del endeudamiento para, como les decía, evitar ese incumplimiento catastrófico, ¿sí? Y bueno, Joe Biden
que es el presidente de Estados Unidos, está tratando de participar en esto, de meterse para tratar de generar una solución. Bien, vamos a ver rápidamente entonces las bolsas de Estados Unidos, ¿sí? Acá vemos las caídas. Vamos a comenzar y de paso actualizamos también un poquito la parte técnica con el Standard & Poor's 500. Acá tenemos el gráfico. Recuerden que la última vez que nos vimos habíamos trazado estas líneas negras que ustedes pueden ver acá, todas estas, que como verán tienen una distancia, un ángulo, digamos, igual, es decir, que son paralelas. ¿Mm? Y el precio está por acá, me parece. A ver. Yo creo que estaba cotizando esta vela, si mal no recuerdo. Donde esperábamos acá a ver si generaba un rebote. Vamos a buscar eso, a ver si era así. Lo tengo subido acá, a todos los seminarios en mi cuenta de YouTube, se llama Emilia Jiménez Trading. Acá tenemos el último seminario, vamos a abrir brevemente. Alexandra me dice que sí, que era así. Perfecto. Te los voy a mostrar porque veo que hay algunas personas que no estuvieron presentes. Alexandra yo sé que sí estaba. Ahí lo voy buscando. Por algún lado debe estar. A ver ahí. No, ese era el Nasdaq. Acá está el Dow Jones. A ver, tengo algunos comentarios. Ah, justo, ese ya lo había visto. Y por algún lado debe estar. Bueno, no lo encuentro ahora. Pero bueno, acá Alexandra ya me está diciendo que sí. ¿Cómo era del...? A ver. Sí, del 28. 28-29, exactamente. Acá lo tenemos, ¿bien? Sí, era ahí, exactamente. Ahí estaba ese punto. Después lo buscan ustedes, si quieren verlo, aquellas personas que no estuvieron presentes, lo buscan en el seminario porque lo mostramos. Nada más que, bueno, no vamos a perder tiempo en eso porque ahora no lo puedo ver. Pero estaba por acá. Se esperaba entonces aquí un rebote, el mercado de rebote, vamos a ver si efectivamente nos dio algún patrón. Porque una cosa es que esté el rebote y otra cosa es que nos haya dado la entrada, que son cosas diferentes. Después el precio cae y vean que hace pullback una vez y dos veces. Es decir, que ese mismo nivel que estaba haciendo soporte se termina convirtiendo en resistencia. ¿Sí? O sea que como verán, ese nivel efectivamente era muy, muy importante. Bien. Vamos a ver si efectivamente este activo nos generó o no una posibilidad de compra. Vamos a hacer un poco de lupa y vemos que en 4 horas no tenemos ningún patrón. Vamos a ver si lo tenemos en 1 hora. Ya si no está en 1 hora, directamente entonces bajar a una temporalidad más pequeña es un poco más arriesgado. Lo pueden hacer, pero tienen que saber que ese factor está, digamos, como en contra. Y aquí estarían los precios. Están un poquito alejados, obviamente porque no es lo mismo 1 hora que 4 horas, pero si en 4 horas el precio está, que es, vuelvo, si en 4 horas el precio está cerca de la línea, porque estamos dibujándolo en 4 horas, entonces no importa que en una temporalidad más chica no lo toque o lo rebase, ¿sí? No importa. ¿A qué me refiero que lo rebase? Si yo veo que en 4 horas hay acá una sombra que está rebotando, obviamente que si bajo de temporalidad voy a tener velas por debajo, pero no me tengo que fijar en eso. Ni si lo rebasa, ni si no lo toca en temporalidad más baja, porque en la temporalidad de 4 horas, que es con la que yo estoy trabajando, veo que toca. Y eso es lo que me tiene que importar. Porque si no,
cuando uno baja de temporalidad es imposible que todo coincida. No, eso no va a pasar. Entonces, para verlo de una forma más fácil, acá tenemos en 1 hora y ya sí tenemos patrones de compra. El rebote no fue tan grande, pero sí nos permitió alguna posición pequeña. Voy a dibujarles entonces cuáles han sido los patrones que se vieron. Y tenemos esta clímax aquí, por un lado, y además se forman una estrella de la mañana acá, ¿sí? Y el precio genera esta subida, que son varias horas, son velas de 1 hora, así que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 horas. Suficiente tiempo para una operación. Sobre todo una intradiaria, nos basta y nos sobra. Obviamente siempre es mejor programar las entradas lo más bajo que se pueda. Si se puede, si lo hubiésemos programado acá no la toca, ¿sí? Pero si la programamos un poquito más arriba, sí. Les doy un consejo, un tip, que a mí me ha servido mucho para programar las entradas cuando busco un rebote. Yo en este caso tenía planteada esta línea de soporte en temporalidad de 4 horas en búsqueda de un soporte, ¿sí? de un rebote. Como en 4 horas no me da todavía un patrón, bajo a 1 hora en búsqueda de un patrón en 1 hora sobre ese soporte. Mientras el precio viene haciendo todos sus movimientos, cuando yo detecto que hay una vela que genera lo que yo estoy buscando, en este caso ya esta clímax lo está haciendo, lo mejor que yo puedo hacer es programar una operación. La forma en la que yo lo he hecho siempre y que me parece lo mejor es tomar de referencia el mismo cuerpo de la vela. Es decir, programar la operación a un precio que coincida más o menos con la mitad de la sombra de la vela. Es decir, que si yo programo una compra, la programaría por acá, a este precio. Entonces ahí ya dejo de tener de referencia esta línea de soporte, sino que pasa a ser referencia la vela en cuestión que me da el patrón. Entonces, siempre hacerlo, en el caso de que sea con una clímax, a la mitad de la sombra. ¿Sí? Ese sería mi consejo. Vamos a ver ese tip si se cumple en otros lugares. De modo que acá en este primer ejemplo, si yo programo acá, cuando cae el precio con esta vela roja, toca el punto y se va. Y está durante 9 horas, como mencionamos, porque son 9 velas de 1 hora, el precio por encima de la entrada, es decir, que 9 horas estoy en ganancia. ¿Sí? Luego de que eso ocurre, que yo estaba esperando entonces aquí en el Standard & Poor's, este rebote en compra, un momentito, acá, el precio, bueno, ya después cae, ¿y qué puedo hacer ahora? Yo ya sé que esta línea, como antes venía siendo soporte, si es realmente interesante, puede convertirse en resistencia, como lo hizo acá. Acá era soporte, se convirtió en resistencia. Acá venía siendo soporte y terminó siendo resistencia durante 2 toques. Voy a ver si aquí tengo algún patrón de venta interesante. Yo veo que aquí el precio frena. ¿Cuándo frena? No, con esta vela verde se genera una especie de freno porque tiene una sombra muy grande. Pero después con esta velita roja ya me termina confirmando ese rebote. Bien. Vamos a bajar entonces de temporalidad, aunque ya les puedo decir que con 4 horas el patrón está. ¿Cuál sería el patrón? La velita roja. Es una clímax muy chiquita, pero lo es. Si nosotros operáramos simplemente con 4 horas, ¿dónde hacemos la programación de la entrada? A la mitad de la vela, que es más o menos por acá,
un poquitito más arriba de la resistencia, el precio sube, me activa la orden de corto o de venta y el precio cae y obtengo entonces la ganancia. Eso en 4 horas. Si yo bajara a 1 hora, que en realidad no es que sea necesario, pero lo puedo hacer, acá veo la misma velita clímax, esta pequeña. Esta vela es de indecisión, así que no es tan interesante. Pero esta vela de aquí, sí, que es más o menos la misma que tenemos en 4 horas. Bien. Entonces, en este caso, ¿dónde programaría la venta? A la mitad de la vela, de la sombra, ¿sí? La dibujé un poco más arriba. A ver, un momento, ahí la vuelvo a dibujar. Por ahí. Ahí programaría entonces la venta o la posición corta. El precio sube, me activa, durante un momentito quedó perdedor, con la posición perdedora y listo, después cae. Obviamente tengo que saber ubicar el stop loss. Si tengo que este fue un mechazo anterior, no puedo poner el stop loss por debajo de esa mecha, tengo que ponerlo sí o sí por encima. Acá, en la segunda vez que llega el precio, en 4 horas, el patrón, vimos que en 4 horas no había nada. En 1 hora, ya sí. ¿Cuál sería el patrón? El patrón son estas 3 velas, que es una estrella de la noche. Aquí, lamentablemente, si nosotros hiciéramos ese criterio de programar la venta acá, nunca la tocaría. Pero, si son más arriesgados, pueden entrar al momento en el que cierra la vela de la estrella de la noche y vender. ¿Sí? Aquellos que entran al cierre de la vela son los que tienen un perfil más arriesgado. Aquellos que programan una operación en búsqueda de un mejor precio son más conservadores. Porque buscan hacer las cosas de la forma más prolija para disminuir el riesgo. Como están buscando disminución de riesgo, entonces están siendo conservadores. Aquellos que se arriesgan más porque están entrando más abajo, sabiendo que la distancia entre el stop loss y la entrada es más del doble, tienen una posición muy arriesgada. Por más que sea favorable, porque aquí vemos que es ganadora. Y aquel que fue conservador, que programó aquí, se quedó sin nada. Pero sí obtuvo el beneficio de la primera operación. Así que tengan en cuenta eso. Yo aplico mucho eso de programar a la mitad de la mecha. No siempre obviamente se cumple, que lo toque el precio y que se active, pero las veces que se cumple me hace sentir bastante más confiada. ¿Sí? Bien, si tienen alguna duda, por supuesto, los invito a que me escriban por el chat. Yo obviamente los voy a estar leyendo y les respondo cualquier cosita. Vamos a pasar a ver ahora entonces el Dow Jones. Esta línea que está acá se ha movido un poquito, ¿sí? Porque tiene que ser del mismo ángulo. Yo la voy a borrar. Tiene que ser sí o sí de este ángulo. Y es ahí. Esa era la línea. La habíamos puesto en 1 hora. Porque habíamos dicho que si rompía realmente esto hacia arriba, el precio se iba hacia arriba y seguiría subiendo. Como no ocurrió eso, el precio, ven, rompió hacia abajo, terminó cerrando acá, y aquellos que operan con patrones de rompimiento entraron entonces en la venta en esa zona. ¿Sí? Así que, obviamente, aquellos que operan con patrones de rompimiento tienen un perfil de riesgo mayor. Un recorrido de más de 87.000 puntos. Pips sería la palabra. Bien. Aquellos que entran por rebote tienen un perfil bastante más conservador. Se da solamente esa operación en 1 hora, nada más. Solo por rompimiento no nos da rebote porque los precios no llegan a esta línea.
se quedan antes, en el caso del Dow Jones. Vamos a ver el Nasdaq. Y aquí recuerden que habíamos dicho que el precio estaba acá. Todavía no había hecho este rebote hacia el alza. Lo estábamos esperando acá a ver si rebotaba. Pero dijimos que el precio podía rebotar acá o podía rebotar abajo. Se dio en ambos casos, rebotó acá arriba y rebotó acá abajo. En ambos casos sube y da ganancia y ya después baja y hace cualquier cosa. Entonces, hay un punto en el que estas líneas se pierden. Mientras el precio rebota acá y rebota acá, estamos todo bien. Pero ya cuando hace esto, se pierde esos soportes, ya se pierden. Vamos a buscar, entonces, si podemos llegar a ver si tenemos patrones de rebote, en este caso. En 4 horas ya tenemos acá una clímax. Voy a ampliar más. Acá pregunta Alexandra por qué se pierden esos soportes, porque no se respetan. Los soportes y las resistencias sirven mientras el precio rebote en ellos. Cuando ya los penetra y empieza a hacer otro movimiento, es porque se está generando otro ángulo. Es por eso. Acá, por ejemplo, tenés esta vela grande, esta vela roja, que te rompe ambos. Y está rebotando acá, o sea que acá ya tenés otro soporte nuevo. Después sube y tenés una vela verde que los rompe a los dos de vuelta. O sea que ni siquiera tienen la posibilidad de ser resistencia. ¿Sí? Hay dos velas grandes que los perforan. Ahí ya se pierden. Les muestro entonces el patrón en 4 horas que veo en el de abajo y que acá sí permite una programación a la mitad de la sombra, que es esta velita verde que estoy mostrando acá, esta clímax. Si ustedes programan la operación a ese precio, que sería la mitad de la mecha de la clímax, el precio lo toca obviamente y se va hacia arriba con unos 24.000 pips. Son todas velas de 4 horas, es decir que el precio está en ganancia durante 1, 2, 3, 4, 5, 20 horas de cotización. Así que eso es muy interesante para que lo tengan en cuenta. Ya en 4 horas lo tenemos. Bien, acá tengo una consulta de, a ver, Jesús Ascona dice, hola, una revisión de BT, por favor, ¿puede seguir al alza? ¿Por cuánto tiempo? Bueno, vamos a verlo. Ya la primera pregunta la podemos responder. Si un activo puede seguir al alza. Ahora, la palabra tiempo o por cuánto tiempo no se puede responder. No se puede saber cuánto tiempo va a estar algo al alza o cuánto tiempo va a estar algo a la baja. De ningún activo. Podemos calcular que tiene tiempo de subir por algún ángulo o por alguna aceleración o si genera alguna línea de tendencia. Pero saber con exactitud los tiempos que puede durar un precio, no. Ahí lo buscamos. A ver, voy a sacar el video. A ver acá. Y ya volvemos a ver el dólar. BTBT es Bit Digital, que cotiza en el Nasdaq. Acá tenemos el precio. Vean que es bastante volátil. Miren si vamos hacia atrás. Este activo ya se ve que es altamente arriesgado. ¿Por qué? Porque a finales del año pasado estaba en 3. En cuestión de meses se fue a 32. A principios de enero. De 32 bajó a 4, casi 3. Y después volvió a subir a 20. Y ahora de vuelta en 5. O sea que ven que es bastante volátil y hace cambios en su precio
con bastante fuerza. Entonces, acá nosotros lo que podemos ver es que obviamente ha saltado y podemos aducir que el nuevo punto al que podría tocar, ahí lo vamos a graficar, sería este, porque coincide aquí soporte, resistencia y resistencia. O sea que el próximo punto, si sigue con el impulso, serían los 13. Y después tenemos otro punto más, que viene de acá, que serían los 19,09, porque tenemos resistencia, resistencia y resistencia bien claro. Están los puntos. Ya obviamente si nos ponemos con más ganas de subas y más alcistas, más bullish, ya el próximo punto, a ver, sería acá, los 30. ¿Ven? Son niveles bastante claros y prolijos. Más allá de la volatilidad, es muy prolija porque tenemos doble techo, acá tenemos 3 toques, acá también tenemos como 4. Y el tema es que está demasiado acelerado el precio. ¿Sí? Por el momento tiene la posibilidad de seguir alcista al menos hasta los 13. Pero decir por cuánto tiempo, eso no se puede con ningún activo. Recién te mencionaba el tema de una línea de tendencia y de una aceleración. Bien. Por ejemplo, acá teníamos una. Te lo voy a mostrar. Esta de acá. Esta era una aceleración. Entonces, ¿qué podríamos decir al respecto a esto? Que mientras el precio se mantuviese por la parte de abajo de la línea, iba a seguir cayendo. Pero una vez que la rompe, ya empieza a subir. Acá yo no puedo saber cuánto tiempo va a estar este activo por debajo de la línea, pero lo que sí puedo saber es que mientras siga por debajo, sigue cayendo. ¿Se entiende? En cuanto sube, empieza a subir. Aquí pasó algo similar con esta aceleración pequeña y en cuanto rompe, empieza a subir. Las líneas de tendencia no siempre son para operar el rompimiento, a veces sí, a veces no, de acuerdo al perfil, pero sí sirven para medir la aceleración de un movimiento. En cuanto yo veo un movimiento acelerado, hacia la baja o hacia el alza, veo que en cuanto rompa, tengo la posibilidad de que comience una subida. No siempre son rectas, a veces son curvas. ¿Sí? Porque se aceleran cada vez más. ¿Cómo sería algo más curvo? Por ejemplo, acá tenemos una aceleración, pero a partir de acá el precio hace esto. Se pone cada vez más acelerado. Si no hiciéramos línea, sería más como una curva. Pero en cuanto rompe eso, empieza a caer. Y que fue evidentemente lo que pasó. Bien. Continuamos. A ver, voy a leer algunas preguntas. Y aquí de Miguel dice, buenos días, saludo. ¿Podrías echarle un ojo al oro? Por supuesto. Ahí lo vamos a ver. Quiero también, además del oro, ver el petróleo, porque son activos que han estado subiendo mucho. Así que le vamos a dar un ojo a todo eso. Bárbaro. Volvemos acá. Ya habíamos visto entonces, con ese tip que les di, el tema de poder operar con una operación programada a la mitad de la sombra. Ya hemos visto entonces todo lo que es Wall Street. No vamos a trabajar nada en específico ahora. Lo que quizás podamos ver es si este nivel, este ángulo sigue trabajando y vemos que sí, a la perfección. Copia y pegue. Entonces, ¿cómo puedo acá detectar dónde van a rebotar los precios? ¿Sí? Se los muestro. Hagan de cuenta que esto no pasó. Cuando ustedes empiezan a ver que el precio cae acá y se va hacia arriba, ¿qué hacen?
Este ángulo lo trasladan acá. Ahí. ¿Bien? El precio sube. Cuando ustedes ven que cae y empieza a hacer todos esos mechazos, saben que está queriendo rebotar. Y ya tienen las clímax. Tienen dos clímax. La roja no, pero tienen una verde y otra verde. Entonces ya ahí ya pueden comprar de vuelta. Ven que el precio vuelve a subir, vuelve a caer y vuelve a rebotar. Y ya la línea ya la tienen, porque el ángulo ya lo tenían de antes. Y eso es un algoritmo, es algo que hemos visto bastantes veces. El algoritmo ya lo veníamos trazando desde acá arriba venía. ¿Sí? Por eso les digo que hagan seguimiento ustedes. Esto lo dibujamos el miércoles pasado, obviamente pasó una semana y ya pasó. Pero si ustedes tienen en cuenta este algoritmo y lo trabajan y van actualizando el gráfico en su casa, se dan cuenta fácil. Miren acá en 4 horas. ¿Ven? Esta vela roja está muy acelerada como para frenar, pero esta segunda verde ya es una clímax. Ya tienen la posición. Programan a la mitad de la sombra, ¿sí? Y listo. La otra clímax les toca y se van hasta acá, que es la resistencia. Después el precio cae, acá es solo una clímax, en 4 horas quizás es muy arriesgado, podemos ver en 1 hora. Y acá en 1 hora tenemos otro patrón, que si ustedes ya están bien, con mucha práctica, se dan cuenta que acá tenemos, ¿qué cosa? Una estrella de la mañana. ¿Sí? Y tienen dos opciones. O entran al mercado apenas cierro la vela, o de todo el patrón completo, entran más o menos a la mitad del patrón. Lo programan. ¿Sí? O puede ser también a la mitad de la mecha. Pero como es un patrón entero, pueden tomar el patrón completo como una sola cosa y entran a la mitad del patrón también. Bien. Esto con respecto al Standard & Poor's. Acá me preguntan con respecto al Dow Jones. Con respecto al Dow Jones, si ustedes siguen utilizando este algoritmo, si yo lo corro, acá me doy cuenta que sigue trabajando. Medio raro, pero ha trabajado. Voy a ampliar. Recuerden que las velas, las líneas pueden ir a la sombra o pueden ir al cuerpo. No pueden estar así, por ejemplo. ¿Sí? Así no lo podría poner porque estaría interrumpiendo la cotización. Pero lo puedo poner donde terminan los cuerpos o donde terminan las sombras. O puedo poner una en cada lado para asegurarme. Entonces puedo poner una acá y una acá, de última. Y se forma una zona de precios. Entonces yo sé que apenas haya un rebote sobre esta línea, o dentro de esto, tengo rebotes. Acá pasa, aquí sucede, con esta clímax. Es bastante acelerado, pero pasa. Y aquí también de vuelta, lo toca. Eso podemos actualizar. Y con respecto al Nasdaq, ya dijimos que este ángulo ya se pierde un poco, pero lo podemos actualizar ahí. Y quizá ver si sigue trabajando por acá. Podemos actualizarlo acá. ¿Sí? Y ya sacaríamos, porque ya se dieron los rebotes, sacaríamos esta y esta. Y acá está actualizado el gráfico con ese ángulo. Pero también quizás esté formando este ángulo ahí, porque tenemos un rebote acá y otro rebote más arriba, que es lo que forma entonces ese soporte, ¿sí? Este y este. Y así se van actualizando los gráficos. Cuando vemos que un nivel empieza a ser improlijo, buscamos otro. Si empezamos a ver un nuevo ángulo, lo graficamos y vemos si funciona o no. Esas serían las actualizaciones de Nasdaq, Dow Jones y Standard & Poor's. Vamos a ver el oro que me habían consultado.
Estas líneas ya habían quedado viejitas porque venían desde acá atrás, así que las vamos a borrar. Esto también ya lo habíamos trabajado y no queremos confundir. A ver, muchas gracias con el Nasdaq y ahí al quedar cruzado en X. ¿A cuál se le pone cuidado? A las dos. Siempre tienen que estar pendientes de todas las líneas. Siempre. ¿Mm? ¿Qué es lo que te va a determinar cuál es más importante? El rechazo, el freno y el giro. ¿Sí? Cuando un activo frena sobre una línea y después gira sobre ella con algún patrón, ahí te das cuenta. Si no frena y tampoco gira, te das cuenta que entonces no es ese soporte, sino es el que sigue. ¿Bien? A ver, denme un segundito que quiero conectar el mouse porque parece que se me ha quedado sin carga. Lo voy a conectar rápidamente acá. A ver si ahí anda. Un segundo. Ahí está. Sí, porque estaba medio pesado. Se notaba que no tenía carga. Listo. Bien. Entonces volvemos. Si vos ves que el precio baja, frena y rebota, significa que este es el soporte. Si lo perfora, sabes que este no, entonces ¿qué tenés que hacer? Borrarlo. Olvidarte. ¿Mm? Y vas a esperar acá. Si ves que acá no frena y no rebota, ¿qué significa? Que este ángulo ya no sirve o que ese soporte no sirve. ¿Qué haces? Lo borras y buscas otro. La clave está en el freno y en el giro, que es lo que te va a determinar que realmente ese es un punto, es el correcto. Y si no, buscarás otro. Esto es muy dinámico, hay que estar permanentemente dibujando, borrando, dibujando, borrando. ¿Mm? Vamos con el oro. ¿Qué tenemos acá con respecto al oro? Sí veníamos viendo que acá teníamos una aceleración, o sea, ahí lo voy a hacer coincidir bien acá. ¿Mm? Veníamos viendo todos estos toques, miren cómo es perfecto. Uno acá las resistencias, ahí va a la perfección. Acá levemente está un poquitito sucio, pero vean cómo coincide, es increíble. Vean la prolijidad, yo lo pongo con más zoom para que lo vean. Vean cómo toca muy bien las líneas y acá también se forma un ángulo bien claro. ¿Mm? ¿Qué está haciendo el oro en este momento? Ya ha roto hacia el otro lado, o sea, ha logrado traspasar la línea de aceleración y está generando ya estructuras del otro lado. Aquí simplemente son asomos, porque esto es un asomo, sobre todo la vela verde es la única que se asoma y es muy poquitito. Y ahí tenemos entonces ya una estructura. ¿Mm? Acá dice Jesús, ahora el oro empieza a subir por temores a la inflación sobre la energía y los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años. Dice, hay una congestión, ¿hasta dónde puede rozar su precio? El oro ahora está empezando a fortalecerse porque el dólar ha estado un poco bajista. ¿Mm? Recordemos que el oro depende mucho del dólar. Aquí lo que podemos tener en cuenta o graficar, como él le mencionó congestión, yo le digo consolidación, pero no importa cómo lo llamemos, lo que importa es que reconozcamos la estructura. ¿Mm? Si ustedes leen algunos libros de teoría de análisis técnico o buscan diferentes videos en YouTube o donde sea que busquen la información, quizá al mismo patrón se le llama de diferentes formas, ¿sí? Pero no se confundan con el nombre, traten de reconocer el precio, la estructura. Total, les podemos decir de diferentes formas. Aquí lo que tenemos entonces puede ser una congestión o una consolidación o una lateralización, como le quieran decir.
Lo importante es que el precio tiene que mantenerse dentro de esta zona, cotizando, y para demostrar fuerza realmente el precio tiene que subir, romper este techo, para mostrarnos que tiene ganas de continuar hacia arriba. ¿Mm? Si el precio viene hacia aquí abajo y lo rompe, nos tenemos que olvidar de esta consolidación y verlo como un posible pullback, es decir, como un rebote para volver a transformar esta resistencia, esta ex resistencia, en un soporte nuevamente. ¿Sí? Así que son muchas cosas las que hay que tener en consideración y no porque tengamos una consolidación acá nos olvidemos de esta línea. Esta línea sigue siendo un potencial soporte. Es decir, que aquí se pueden dar rebotes hacia arriba si es que el precio rompe hacia abajo, porque sigue funcionando. Es una estructura que tiene dos cosas diferentes, la línea de tendencia y la consolidación. Ahora, si no hace ese pullback, que sería lo ideal, cualquier persona que quiera acumular oro, si lo compra y lo guarda en su casa, o si quiere operar con el oro, qué mejor sería que caiga y me dé la posibilidad de comprar acá abajo. Si no, la otra ya sería buscar el rompimiento, si es que se da, y a partir de ahí ya posicionarme. ¿Mm? Son las dos posibilidades con respecto al oro que podemos ver en este momento. ¿Bien? Bueno, a ver, acá tengo otro comentario. Dice Alexandra, o sea que si rompe la consolidación hacia arriba, ahí sí entraríamos en compra. Claro, en el caso de que vos operes por rompimiento, esperás el rompimiento de la consolidación. ¿Mm? Si no, la otra opción que tenés es esperar a que rompa hacia abajo y ver si frena y si gira en la línea de tendencia. ¿Sí? Siempre tenés que saber que si vos operas rompimientos son más arriesgados que operar rebotes, porque es más amplio el stop loss que tenés que poner. Hay que imaginarse los posibles escenarios. ¿Sí? Yo se los voy a graficar para que ustedes lo puedan entender a qué me refiero del aumento del riesgo. Supongamos que tenemos una vela verde que cierra así y me da la posibilidad de compra. ¿Mm? Yo si compro, tengo que saber que el stop loss no puede estar debajo de la consolidación, tiene que estar debajo de la línea esta. Porque un momento con volatilidad me puede llevar a que el precio haga esto y suba. ¿Sí? El stop loss tiene que estar sí o sí por debajo de esta línea y mientras más pase el tiempo hacia adelante, más bajo tendré que ir poniendo el stop loss. ¿Mm? Y aguantar el precio. En este escenario particularmente. Cada escenario tiene lo suyo, pero acá tenemos una línea que va bajando y que el stop loss de cualquier compra que yo haga tiene que estar por debajo. ¿Sí? Por eso lo mejor en este caso sería que el precio caiga, me dé un rebote y yo ver en dónde compro. Pero aún así sigue siendo arriesgado. Y esto ya lo hemos visto. ¿Mm? Si yo compro buscando rebote en un soporte que tiene una inclinación bajista, voy a tener que estar muy atento a que el stop loss siempre esté por debajo de la línea. Y mientras el precio avance en los días y siga rebotando, 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 el stop loss va a ir cada vez más abajo. Ya de por sí entrar acá es arriesgado. No me imaginan entrar en rompimiento en este escenario particular. ¿Sí? Yo tengo un video específicamente de eso. Me parece que lo tengo en mi canal de Instagram, que se llama Emilia Trader. Para aquellos que no lo conocen, síganlo. Vamos a ir acá en la parte de videos, porque aquí están todos. A ver dónde está ese video. Creo que es este, cómo manejar el riesgo, si mal no recuerdo. Sí, este de cómo manejar el riesgo. Habla específicamente de este escenario. Acá lo volvemos a ver, en este ejemplo. Pero siempre que entren en esas posiciones con una línea de soporte
que tenga un ángulo bajista es un factor que tienen que considerar. Distinto es si la línea de soporte fuera horizontal o si fuese alcista. A medida que el precio va rebotando, mi stop loss puede ir cada vez más arriba. Y mientras más sube el stop loss, menos riesgo le pongo a mi operación. ¿Sí? A eso me refiero específicamente. Siempre tienen que estar pendientes de todas las estructuras que estén conviviendo en el gráfico. Acá está conviviendo una línea de tendencia y una consolidación. No pueden operar una y olvidarse la otra. Tienen que operarlas juntas. Vamos a ver rápidamente en la moneda canadiense que se las quería mostrar. Les he mencionado en una oportunidad anterior que la moneda de Canadá está muy ligada al petróleo. Y veamos que el fortalecimiento del precio del petróleo, como lo vemos por acá, ahora está levemente en caída, pero ha venido con una tendencia alcista bastante considerable. Este aumento en su precio ha dejado que esta moneda tenga este impulso alcista porque venía bastante lateral, con idas y venidas, y ha logrado tener ese impulso hacia el alza, cosa que es sumamente interesante. Recuerden esa correlación entre una materia prima y la moneda del país que se encarga de producir esa materia prima de forma destacada, digamos. Cada país se destaca por producir alguna materia prima en particular, ¿sí? Tienen también una explicación sobre esto aquí en este video que se llama Productores y Compradores. Ahí explico entonces el rol que tienen los precios de la materia prima según el país que lo produzca y lo compre, y también este video de oferta y demanda también les va a ayudar a interpretar un poquito más eso. Así que este precio de la moneda canadiense está reflejando específicamente eso. El petróleo, que habíamos dicho aquí, recuerdan que podía venir a rebotar sobre este soporte dinámico o sobre esa línea horizontal que está ahí. Esta de acá. El precio, miren, en 4 horas lo tocó. Obviamente le quedó muy poquitito, pero rebotó específicamente en la línea recta, después se fue y acá ya rompió. Y está ahora bajando un poquito. Pero más allá de que haya roto o no, el precio llegó al objetivo, al rebotar abajo y buscar la resistencia para cerrar la operación de la compra. Bueno, más o menos esos temas son los importantes. Aquí habla específicamente de las monedas y del dólar. Las próximas noticias. Vamos a ver rápidamente el dólar. Ven el dólar. Venía subiendo, la última vez que lo vimos creo que estaba por acá. Subió, no, acá sí no alcanzó a tocar, pero estuvo muy cerquita de tocar el punto. Y después cae el precio. Y en este caso ya sí toca el soporte. Y ven que acá tenemos un rebote como la gente. Tenemos dos clímax verdes. Ahí las pueden ver con claridad. Y esta línea ya la venimos trabajando desde hace mucho, este ángulo. Y ahora vuelve a subir. ¿Sí? Así que vean cómo los algoritmos que hemos trazado hace tiempo, no todos obviamente, pero siguen funcionando. Mientras haya un freno y haya un giro y haya un rebote, funcionan. Obviamente, como todo, análisis técnico, no siempre es el 100% efectivo. Tienen que saber que va a haber algunos escenarios en los que van a tener pérdidas, pero esto es normal, es así. Solo que sepan manejar con criterio las entradas que hacen, nada más. Bien, para ir cerrando mi parte, les quiero mostrar entonces el boletín más hacia abajo. Tenemos, bueno, las noticias, el resumen del calendario económico, resumen de commodities, acciones y divisas. Todos los días se analizan 15 activos diferentes con su gráfico de precio,
noticias que impactan directamente el activo y señales de compra o venta en precios específicos para que ustedes se orienten en sus propios análisis. ¿Ven? Analizamos bastantes productos diferentes, materias primas, acciones, también divisas. Y como ven, es bastante interesante, bastante extenso, explicativo y en detalle. Más acá abajo tienen los servicios que presta New Capital como asesoría, educación financiera y algunos cursos interesantes para que ustedes tengan en cuenta. Este del examen de CFA nivel 1 para que puedan rendirlo. Este taller práctico de criptomonedas, análisis técnico, gestor de mercados financieros o valorización de empresas. Este boletín es gratuito. Pueden solicitarlo aquí en la página de New Capital, newcapitalsecurities.com. Si nos vamos al área de suscripciones, que está más abajo, aquí tenemos, ¿sí? Tenemos donde dice reportes diarios, ¿sí? Aquí está este formulario, ustedes lo completan con sus datos y ya quedan registrados para recibir el boletín. Y aquí, para que ustedes puedan solicitar su cuenta demo y puedan descargar en su computadora esta plataforma para que practiquen, ¿sí? Les sugiero que lo hagan. Es necesario que tengan una plataforma instalada, es gratuita también, es de demostración, es decir, que es con dinero ficticio, porque ustedes necesitan ver el precio todos los días, necesitan marcar las líneas y hacer seguimiento. Si no hacen eso, va a ser mucho más difícil el proceso de aprendizaje. Así que háganlo, conozcan la plataforma, conozcan los movimientos de los precios, empiecen a operar con operaciones simuladas, por supuesto, y van a ver el cambio que van a tener. Así que 100% recomendado. Aquí están todos los cursos, si ustedes quieren ver algún otro más. Y mañana tenemos un seminario mañana jueves. Todavía no está subido aquí, pero ya seguramente lo van a subir, donde vamos a estar hablando del efecto de esta empresa china, Evergrande, que está teniendo en los mercados. Vamos a hablar específicamente de eso. En cuanto esté disponible, le dan aquí clic al botón regístrate y ya guardan su lugar mañana 21:30 horas o 9:30 p.m. horario de Perú. Bueno, ahora sí, doy por finalizada mi parte. Le voy a dar el micrófono entonces, a ver, a Orlando Sivira, que es mi compañero, que va a estar profundizando un poquito más con respecto a la parte técnica. Muchas gracias. Listo, Emilia, ¿qué tal? Gracias por ese pase. Muy buena tu explicación, excelente. Bueno, equipo, ya con lo mencionado, de hecho, y con toda la información que les mencionó Emilia, desde el punto de vista fundamental, vamos a tomarla, ¿ok? Y ahora pasarla a dos gráficos en específico del día de hoy. En este caso serán GBP/USD y Euro/USD. Podemos ver, de hecho, cómo se comportaron otros pares, ¿no? Al respecto. Aquí vamos a compartir en este momento ambas pantallas. Por favor, me confirma si logran. Avísenme, por favor, si logran ver ambas pantallas. Tengo por un lado un gráfico de MetaTrader 4 y por otro lado un gráfico de TradingView. Ok, ya. Perfecto. Entonces, con lo mencionado, veamos cómo se comportó el índice del dólar. ¿Qué fue lo que pasó con el índice y cómo se comportó con los pares contra? Primero que nada, ver desde el punto de vista qué noticias teníamos importantes o esperadas para el día de hoy. Y vemos que la más importante viene desde las 8:15 de la mañana. ¿Ok? Y bueno, son las nóminas, ¿no?
En este caso, la noticia lo que menciona es que el empleo en el sector privado de Estados Unidos aumentó en 568 puestos de trabajo en septiembre. Bueno, empresas contratan a un buen ritmo en septiembre a pesar de los temores sobre el COVID y, bueno, sobre la economía, ¿no? Según el estudio que dice la ADP. Ok, entonces eso nos da, eh, viendo que ya no hay ningún otro tipo de noticia importante que podamos obtener data, salvo de esta acá, ¿no? Que son, pues, los comentarios que van mencionando, que no podemos conseguir data o tweets aún. Tenemos una sensación positiva, ¿ok? Una sensación hacia el alza para el dólar. Eso fue lo que en este caso se comenzó a ver a las 8:15, justo cuando sale la noticia, ¿no? Fíjense, esta vela verde fuerte que nace justo en este soporte. Recuerden que nosotros siempre tenemos que medir también desde un punto de vista de 1 hora, 4 horas, etcétera. Tenemos que saber dónde tenemos el par, ¿no? Recuerden también que es importante trabajar sobre la hora, es decir, en la hora en que abre la sesión de América. Un segundo. La hora en que abre la sesión de América, porque estamos buscando trabajar con el solapamiento de Europa y Nueva York. Nueva York siempre trae volumen, que siempre trae volumen Nueva York. De hecho, hay una teoría que dice que cuando Europa, nación de Europa, viene alcista, Nueva York viene a retestearla. O sea, viene a retrocederla como venga, ¿no? Y fíjense que en este caso, pues sí es así, ¿no? El mercado vino alcista toda la sesión de Europa y cuando entra la sesión de América viene un freno, ¿no? Viene a retestearla hacia la baja justo en una zona de soporte, acá, en una zona de resistencia, disculpen, anterior. Fíjense que está trabajando esta resistencia y está empujándola hacia abajo, formando patrones. En este caso está en plena formación de un patrón de estrella de la noche, que ya esto en 4 horas es patrón. Esto a largo plazo, en teoría, si este patrón se cumple, si termina de bajar esta zona que está acá pintada, ¿no? Hacia la baja, ella tocará nuevamente estos puntos, ¿ok? En índice del dólar, ¿ok? Es decir, caerá. ¿Para qué? Para hacer respetar este patrón macro que se está formando, que es un pico ascendente acompañado de un nuevo pico ascendente que no logra superar la resistencia anterior que imprime. Fíjate, aquí hay un hombro, cabeza, otro hombro, una resistencia que se respeta concretamente y forma un patrón justo encima de esa resistencia. ¿Ok? Entonces, eso desde un punto de vista técnico son ventas hasta este nivel, ¿no? Y este sería el siguiente nivel de soporte que pudiese aguantar. En caso tal, repito, logra atravesar esta zona acá dibujada, ¿no? Que viene siendo este soporte, el cuello también del hombro, cabeza, hombro anterior, ¿no? Si él pierde este nivel, si él pierde esta zona, él pues lógicamente caerá. Pero bueno, ya lógicamente hay que irlo viendo a medida que vaya pasando pues el tiempo, ¿no? Y viendo cómo se va comportando. Recuerden que también desde un punto de vista muy macro, eh, hay cierta desconfianza también de inversionistas con lo que sucede con Nueva York. Eh, entonces el dinero inteligente, los fondos, se están moviendo también en manera de resguardo. No están actuando, están actuando de manera agresiva en puntos muy claves, en puntos muy, muy importantes. De hecho, vamos a revisar también el calendario económico para ver las noticias que de repente pueden ocurrir este viernes y a las cuales podemos estar atentos, ¿no? Porque el mercado básicamente está buscando consolidarse y esperar, ¿no? Vamos a buscar acá octubre. Ok. El mercado está esperando estas noticias que están acá para el día viernes.
Entonces, es normal que el mercado vaya a actuar de manera irregular porque va a estar, o de manera, digamos, con poco volumen, sin tantos movimientos, porque está esperando estas noticias. Datos de desempleo, nóminas no agrícolas. No, aquí nosotros igual, fíjate que podemos ir viendo las sospechas que pueden estar teniendo, ¿no? Ya que, claro, estos datos, estos primeros datos que dice el dólar estadounidense sube con los datos de las nóminas del viernes, claro, las nóminas del viernes. Están dando preliminares desde hace tiempo y bueno, hay cierta sensación alcista, por eso hay cierta sensación de frene en esta zona, ¿no? Vamos a esperar que cargue. Por eso hay ese descanso acá, ¿no? Fíjate, todo el tiempo que consolidó acá el mercado, desde las 8 tiene el mercado consolidado hasta las 10:30, 10:45, que le dio con volumen, ¿no? Alcista. Sin embargo, fíjate que se le dificulta, ¿no? Se le dificulta todo. ¿Por qué? Porque aún no se va, porque bueno, hay una sensación positiva, pero aún no está no, aún no está dado realmente la información, ¿no? Aún no ha llegado el viernes para saber con exactitud si el mercado, pues, se va hacia el alza o si se va hacia la baja. Estos datos son de gran importancia. Y fíjense que precisamente ocurre, en nuestro caso, a las 8:30. Ok, desde el punto de vista de Venezuela. En este momento mi IP se encuentra en Venezuela. Si están en Perú, seguramente acá será 7:30. Igualmente si están en Colombia. ¿Ok? Entonces, siempre tienen que, al momento en que entren aquí en Forex Factory, tienen que afiliarse con su Gmail y pues modificar la zona horaria en la que se encuentran. ¿Ok? Sencillamente al momento de afiliarse, toma la IP realmente y te muestra tu zona horaria. Que entonces el mercado está esperando esto, chicos. En caso todos ustedes quieran operar, esperen al viernes. El viernes habrá un buen trade. Es muy probable que el mercado en el índice del dólar, yo estimo que lo esperemos por acá, quizás por estas zonas medias, esperando, sí, entre hoy y el jueves, que el mercado se siente acá. ¿Ok? Y esperar a que noticias, esperar que el mercado arme algún tipo de patrón alcista por cercanos a estas zonas. ¿Ok? En caso tal, y si marca patrón alcista, pues claro, recuerdo que estamos analizando aquí índice del dólar, ¿no? Índice del dólar. Si marca patrón alcista por esa zona, lo que vamos a ver es un mercado bajista en GBP por debajo de estas zonas. ¿Ok? Es muy probable que el mercado en libra lo esperemos quizás por acá, rondando por estas zonas el precio, llegado al viernes, ¿ok? Probable. Y si es noticia positiva para el dólar, pues caída de mercado, ¿no? Caída pueden ser algo fuertes. Ok, en caso tal, esto pudiese ser algo interesante verse. Repito, esto en caso tal, índice del dólar cumpla patrón eh, bajista que está obteniendo, llegue a estas zonas, nos posicionará a GBP en la zona alcista que les mencioné, esperaríamos datos para viernes y tomar trade largo allí, ¿no? Eso sería para este viernes, señores. Atentos sería ese trade. 7:30, desde las 7 ya deberían estar atentos. Lo mismo pasaría con eurodólar. ¿Ok? ¿Y por qué estimamos esto? O sea, o por qué estimo que se vaya
en GBP USD y en Euro USD hacia el alza, porque básicamente está teniendo de una caída fuerte, que claro que está teniendo una especie de patrón doble suelo, igual acá en esta zona. Puede que se vaya hacia el alza. Y en DXY, patrón hacia la baja. ¿Lo ves? Entonces, es muy probable que entregue esa zona, aquí DVP igual, muy probable que entregue esta zona hasta este punto, esperando el viernes. ¿Ok? O quizás hasta más arriba, pues pudiese ser esperarlo, ¿no? Pero bueno, eso es en caso tal estos patrones se cumplan, ¿no? Que al parecer, bueno, tienen todas las ganas. Acercarnos acá. Tienen todas las ganas de probarse, ¿no? Aquí en este caso, el día de hoy se tomó un trade de esta zona que está acá, de hecho, en este retesteo, que es con simple análisis técnico. Se dio la continuidad bajista en GBP USD, trabajándolo desde un punto de vista de una hora. Sabemos que estamos en un entorno bajista. Acá se toma una extracción de Fibonacci del punto más alcista hasta el punto más bajista para saber qué zona estamos rondando el análisis. Nos dimos cuenta que estamos trabajando cercano a un nivel del 38.20%. Vamos a hacer en este momento para que lo logren ver. Ok, 38.20% como lo ven acá del Fibonacci. Ok. Sabemos que estamos en un entorno bajista, trabajando un retroceso, el final de un retroceso de una tendencia bajista de macro, lo que quiere decir que es muy probable que tenga una continuidad. Si llega a formar algún tipo de patrón cercano a este nivel de 38.20%. ¿Formó algún tipo de patrón? Bueno, vamos a verlo en patrones lineales. Vamos a colocar acá patrones lineales. Y vemos que estamos trabajando, este espacio fue lo que trabajamos, una periodicidad bajista, dando como finalización un patrón macro, que hombro, cabeza, hombro, que primera señal de venta, tomamos venta cercana a esta zona, ya que es un nivel de resistencia importante que nos está retesteando hacia la baja, confirmación en este punto de retroceso que se interpreta como un doble techo, ¿ok? Que impide un movimiento hacia el alza por encima de esta zona, el mercado se va hacia la baja y nosotros mantuvimos nuestra operación de venta en este punto. Aquí obtuvimos 27 pips, disculpa, 21 pips a un lotaje de 0.10, eso fueron aproximadamente unos $20, si no me equivoco. Ok, entonces acá en lineales ya sabemos que esto fue lo que ocurrió, ¿no? Claramente. Hombro izquierdo, cabeza, hombro derecho, confirmación de la tendencia bajista de este patrón que se está formando acá en 15 minutos, con una finalización de un doble techo, repito, confirmación de la tendencia, el mercado hacia la baja. Eso es lo que se ve desde lineales. Del punto de vista también en 5 minutos, ¿qué fue lo que nosotros trazamos? ¿Qué fue lo que nosotros vimos? Bueno, en caso tal, el mercado retrocediera, ¿no? Hasta esta zona, fíjate que está también, vamos a borrar el anterior, ya borramos esto porque ya no nos hace falta, ya nos quedamos nada más con el pequeño, porque ya estamos trabajando la temporalidad más corta, ¿no? Voy a ponerlo con más grande. Ok, ¿qué hicimos acá? Medimos hasta el punto bajista, fíjate que este es un patrón claro de estrella de la mañana, muy claro. Nosotros acá tomamos el punto más bajista para ver si realmente en este retroceso que va a tener este pullback,
es real, ¿ok? Si va a continuar esa temporalidad bajista en ese tiempo, ¿no? Fíjate que acá, pues efectivamente, trabajó la zona del 78,60% y el 61,80%, que es denominado el Golden Ratio, ¿ok? El Golden Ratio es una zona en el Fibonacci, o ratio de oro también se denomina, que es donde nosotros podemos determinar que el mercado va a tener una oscilación bajista, va a seguir teniendo un mercado de continuidad, ¿no? Si llega a formar algún patrón, claramente dentro de esa zona, ¿ok? Eso es realmente lo que nos da el Fibonacci, una zona. Y una vez que sabemos cuál es el Golden Ratio y sabemos cuál es el nivel también del 38,20%, vamos a marcarlo también de una vez. Esas dos zonas. Ya borraríamos el Fibonacci. Y bueno, claro, acá lo que tenemos es otro nivel de hombro, cabeza, hombro, por eso lo tengo aquí marcado, ¿ok? Que es dando esta zona, dando la continuidad de este patrón principal. ¿Ok? ¿Del cual patrón principal? Del patrón principal mayor, que estaba retrocediendo, ¿verdad? Recuerden que estamos trabajando aquí, desde aquí arriba, un nivel de 38,20% de retroceso bajista, entonces es muy probable que sea continuidad, ¿no? Recuerden, ¿no? Que trazamos de acá a acá. Vamos a trazarlo de nuevo. ¿Qué dice acá? 38,20%, ¿no? Entonces, trabajando toda la temporalidad bajista y claro, nos está confirmando el índice del dólar intentando no ceder más, ¿no? Respetando esta zona, retesteándola, nos da esa sensación de fortaleza. Añadido a la noticia, ¿no? Que tenemos por acá de que el empleo en el sector privado ha aumentado, según ciertos analistas, según análisis que brindan, bueno, se toma esa sensación alcista, pero muy poca, ¿no? Fíjate que realmente no mueve mucho, no supera y de hecho lo que hace es dar una formación de complejidad bajista, ¿no? Recuerda que estamos especulando, ¿no? También una cierta sensación bajista, ¿no? Probable reteste, hay que ver cómo se comporta. Pero que en este punto de rebote fue el que nosotros trabajamos, ¿no? Recuerden que estando en Venezuela es a partir de las 9 que debemos de estar buscando un patrón para entrar, ¿no? En este caso el patrón desde acá, desde Venezuela, se terminó de brindar a las 10:15, fíjate, desde el punto de vista del índice del dólar, primero a las 9:30, en este punto da una periodicidad alcista, ahí también hay un patrón lineal, fíjate, hay un triple techo en esta zona, ¿no? 1, 2, 3, el mercado se va hacia el alza, se baja nuevamente, brinda aquí un patrón claro de doble techo, debió haber caído y reventado este nivel hacia la baja, fíjate que no pudo, más bien se volvió a respetar esta zona y formó acá abajo, más bien en este punto, un doble suelo nuevo, y respetando siempre esta zona. Y acá en este punto es que dio la decisión final, o la, mejor dicho, la confirmación de las entradas anteriores en compra. Y fíjate que aquí lo que hay es un estrella en la mañana, justo acá en 15 minutos. Vamos, en caso tal no sepan, lo de estrella en la mañana. Por acá voy a abrir un manual. A ver, un minuto.
Ok. Este es el patrón estrella de la mañana que se forma acá, que da la finalización del último pico descendente para formar el doble suelo y se va entonces alcista. ¿Hasta dónde? Hasta su siguiente punto de resistencia, que en este caso viene siendo este, que no lo logró superar, ¿no? En esta zona. Ok. Entonces, nosotros trabajamos este punto. ¿Por qué? Porque nosotros estamos buscando entrada desde las 9, buscando algún tipo de entrada. Ok. Bajamos acá a 5 minutos. Recuerda que las entradas las buscamos ya en 5 minutos. ¿Ok? Y fíjate, acá a las 9:30, nuevamente cercano a nuestra zona, forma patrón interesante para compra, ¿no? Si buscamos acá en lineales, vemos toda la zona que acá él retestea, que busca. ¿Ves? Hay muchos más patrones bajistas cercanos a estas zonas, alcistas, disculpa, que bajistas, ¿no? Hay más consolidación hacia la baja. ¿Ok? Y el mercado pues pompea, ¿no? Comenzó a pompear desde las 9:40, ¿ok? En este punto. Y bueno, si nosotros nos vemos desde acá, también en 15 minutos, esa es la hora de la entrada. Bajando acá a 5 minutos, que claramente vemos patrón hombro, cabeza, hombro, cercano a un nivel de soporte importante. Recuerden que esta es una plantilla también que mantenemos bastante buena, fíjate que es bastante precisa para ver cuáles son los puntos de soporte y resistencia importantes. ¿Ok? Y ya es pues, cuestión de nosotros sencillamente de medir y analizar los patrones de velas, ¿no? En este caso, primer patrón, ya sabiendo que nos queremos ir hacia el alza, que no queremos abandonar este punto, va a empujar hacia la baja, ¿no? Va a impulsar hacia la baja a GBP/USD, ¿no? Y pues claramente nos forman patrones, ¿no? Nuevamente colocamos el manual, que en este caso, si sabemos que el dólar quiere evaluarse, entonces vamos a buscar cualquier tipo de patrón bajista, ¿no? Que me indique a mí que el mercado va a caer cercana a esa zona, ¿no? ¿A qué zona? Bueno, pues para esa zona trazo mi Fibonacci, ya sabiendo el punto que voy a analizar, la zona que voy a ver, busco Golden Ratio, busco también zona de 38.20%, son dos zonas válidas para ver un retroceso y vamos a ver las formaciones bajistas que hay allí, ¿no? Vamos a comenzar desde este punto. Y en ese punto vemos que hay un estrella de la noche, ¿no? Tiene una vela de decisión alcista acompañada de una vela de indecisión o tipo martillo, como vemos acá, una vela de cuello, ¿ok? ¿Cercano a qué? Cercano al Golden Ratio, zona para ver patrones y tomar decisiones de compra o venta. Aquí vemos la primera decisión en venta. El patrón se terminó de cumplir acá cuando supera el 50% del cuerpo anterior. Desde acá a este punto son ventas, ¿no? Y fíjate que está cercano a un nivel de soporte. Esta línea que está acá es un punto de soporte. Entonces, patrón de velas, estrella de la noche, cercano a patrón, cercano a zona Golden Ratio y encima de un nivel de soporte o resistencia fracturado importante, pues es un patrón válido. ¿Okay? Es un patrón válido para trabajarlo. Ventas, que acá fueron desde este punto, 24 pips hasta acá, hasta este punto cercano, 20 pips. Está bien para trabajar un día, un par. ¿Ok? Luego con práctica, pues seguro vas a poder también tomar la del GBP y junto la de Euro USD, que básicamente van a la misma dirección, solo que forman patrones distintos. Tienes que saber qué patrón trabajar, ¿no? Fíjate que acá, entonces ya sabemos, primer patrón, estrella de la noche. Segundo patrón viene siendo este nuevamente, ya cuando el mercado vuelve a retroceder, ¿no? No logra superar el punto anterior, forma un pico ascendente acompañado de un segundo pico ascendente que no logra
superar el anterior, se reconoce como doble techo cercano a una soporte fracturado, porque este es un soporte fracturado, ¿ok? Esto se denomina break of support, fue lo que evoca una ruptura del soporte. Y esa ruptura del soporte, normalmente para seguir bajista, tiene que confirmar. ¿Qué tiene que confirmar? Tiene que confirmar el último soporte o zona de golden ratio. Aquí lo hizo, lo retestió el nivel golden ratio, hizo el pullback para confirmar esta zona quebrada como su resistencia, retestea nuevamente su resistencia con patrón en este punto. ¿Dónde está? Por aquí está, para mostrárselas. Aquí está. Con una dark call cover acá en este punto. ¿Ven? Una vela de decisión alcista acompañada de una decisión de vela bajista, en este caso con una variación de mecha larga encima, cercano a nuestro último punto de decisión bajista, con información para entender que va a darse la vuelta para dar la formación de el doble techo. Recuerden, esto es el mercado, esta es la fractabilidad del mercado y básicamente lo van armando los traders, ¿no? Básicamente analizando esta precisamente manera se va armando el mercado, ¿no? Bueno, aquí nuevamente el mercado da una segunda información bajista, una segunda oportunidad para entrar en ventas y da la misma cantidad de tips. En caso de nosotros hubiésemos tomado ventas hasta este punto de soporte, que sabemos que este es el punto de soporte, ya de hecho la plantilla no las marca, ya sabemos que hubiésemos tomado unos 25 pips seguros. Y si cerramos acá y volvemos a trabajar el mismo par, fíjate, unos minutos más tarde, nuevamente otros 25 pips. Es decir, al día te pudiste haber ido con 50 pips. Ya sería cuestión de qué lote lo trabajes, ¿no? Qué cantidad de lote lo trabajes. Pero aquí tienes esa función, ¿no? Y todo acompañado de estos rebotes, ¿no? Fíjate que todos estos picos, si los congruenciamos en horas, eh, son congruentes a estas zonas. Eh, Todos estos puntos en los cuales el mercado aquí baja fuerte es congruente a este punto y a este punto. ¿Okay? Y cuando cae el índice, claro, se vuelve a recuperar el mercado, que el mercado está intentando volver a recuperarse, él vuelve a hundirlo, ¿no? Está intentando hundir el mercado nuevamente. ¿Okay? Entonces, parece que es importante trabajar con índice del dólar y el para la mano. De hecho, trabajar con dos pantallas es algo también que, wow, una ayuda visual muy buena, porque no tienes que estar cambiando de gráfico, ¿no? Entonces, por un lado tienes el gráfico pues, que vas a trabajar, claro, ¿no? De MetaTrader 4, donde tú lanzas tus operaciones, ¿no? Aquí puedes pasar rápidamente a tu gráfico de euro y ya básicamente aquí ya tienes el índice del dólar, ¿no? Ya sabes cómo va yendo y lo vas confluenciando igualmente con tus temporalidades. Acá en los 5 minutos, acá fíjate que hizo lo mismo, ¿no? Pero de manera distinta, ¿no? Aquí lanzó patrón antes el doble techo en este punto de resistencia, ¿no? Fíjate, importante. Y bueno, aquí cae, forma patrón claro de estrella de la noche y acá formó el Dark Cover, ¿no? Fíjate. Dark Cover lo vemos acá, indica que va a existir un cambio de tendencia de alcista a bajista. Primer punto, lo tira hacia la baja, nuevamente rebota, forma segundo patrón de velas, estrella de la noche, con una variación, claro que la mecha alcista acá es mucho más larga, siempre variaciones, encima del
de la resistencia anterior, caída de mercado nuevamente, y bueno, va fluyendo según igual el mercado, ¿no? Aquí nuevamente se fue hacia la baja el mercado, bueno, aquí de nuevo se recuperó, y así sucesivamente, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Y este es otro par que se puede haber trabajado dos veces igual, ¿no? Este por individual y este en macro con este, ¿no? En conjunto. Y este se dio ya como a las 10:45, esta zona de trade. Entonces es básicamente eso. De hecho, esta plantilla también se les puede enviar. En caso tal ustedes no la tengan, se les es difícil mapear el tema de los soportes y resistencias. Esto aparte son dinámicos. A medida que vas cambiando de temporalidad, él te va mostrando siempre cuáles son los más fuertes. Lógicamente, si te vas a temporalidades grandes, los más fuertes son los que tienen mayor cantidad de ceros a la derecha. Son los denominados soportes bancarios o psicológicos también. Y luego cuando te vienes a temporalidades más cortas, te muestra también lo que tengan los ceros, más ceros a la derecha, pero lógicamente nada más tiene dos, ¿no? Fíjate, dos ceros, y tiene tres ceros, y tiene cuatro ceros, ¿no? A medida que vas subiendo temporalidades, son más ceros que se van formando. Una muy buena herramienta para hacer los cálculos de los soportes y las resistencias, porque, les repito, nada más nos enfocamos en examinar los patrones técnicos que se van formando y lo vamos acompañando al índice del dólar, y el índice del dólar lo apoyamos a las noticias. Es toda una cadena, ¿ok? Toda una cadena, ¿ok? Es la mejor manera de operar, señores. Gráfico que estamos operando, índice del dólar. El índice del dólar lo apoyamos a las noticias, más nada. Entonces, para el viernes, eso es lo que tenemos que también estar esperando, ¿no? Una vez que ya sepamos dónde nos vamos a posicionar, ¿no? De decir, dónde se encuentre el índice del dólar, vamos a buscar, según vaya esa noticia, ese trade, ¿no? Según la acumulación que marque. Igualito, vamos a buscar patrones claros. Si no hay patrones claros, sencillamente no entramos. ¿Ok? A ver aquí, ¿por alguna pregunta? GBP USD, sí, aquí ya estaba respondiendo. De hecho, lo que estábamos trabajando, lo que estábamos analizando, era GBP USD, ¿no? En base al índice del dólar, ¿ok? Esto es lo que vemos. Recuerden trabajar siempre con el Fibonacci. Si tienen alguna otra pregunta o algo por el estilo, vayan mencionándolo. Pero ahí espero que se complete todo el patrón de estrella de la noche. Me imagino, Alexandra, que mencionas en este punto, ¿no? Para que el patrón estrella de la noche nosotros lo veamos factible, tiene que superar el 50% de su vela anterior. En este caso, este punto de vela sea muy corto, ¿ok? Un martillo como ese, tomamos el de la vela anterior, ¿ok? Y ya cuando esto completa, supera el 50%, ¿ok? Nosotros lo notamos como válido, un patrón válido, y desde aquí ya nosotros podemos entrar. Que desde este punto súper podemos entrar, porque de hecho estamos trabajándolo encima de una resistencia, ¿no? O sea, de un punto que quiere ser resistencia confirmada, ¿no? Lo rompió como soporte, ¿no? Revienta acá, patrón lo quiere retestear o obtener y respetar como su resistencia, y hacia la baja. Nuevamente aquí, patrones que se forman hacia la baja. ¿Ok? Repito, mira, patrón, el primer patrón de ventas. Este patrón fue de confirmación de este patrón, ¿no? Si nosotros mantenemos la operación abierta y vemos que se forma este patrón, la podemos seguir dejando abierta porque se viene de nuevo a la baja y cerramos. Pero recuerda que lo ideal es tener una cantidad de take profit en específico, ¿no? En este caso, siempre es cercano a los niveles de soporte o resistencia más cercanos que tengas. ¿Ok? Ese es siempre lo mejor. Entonces, en este caso, fíjate que el patrón se cumplió por este punto, primer patrón, segundo patrón, ¿ok? Y el target es al siguiente punto de soporte, que viene siendo esta zona, que si lo vemos aquí ahora en MetaTrader 4, es justamente en el punto de soporte bancario que marca el indicador que tenemos, ¿no? Fíjate, preciso, lo marcó preciso allí.
Entonces, esa es la zona que nosotros vamos a tener como take profit, ¿no? De manera manual. Recuerda que si colocas el take profit desde el punto de vista de... Vamos a explicarles acá esto. Si yo coloco acá una compra y coloco mi ejemplo, mi stop loss acá, en este punto, ¿no? Y mi take profit acá, y yo coloqué acá mi take profit y aún así la vela acá toque mi punto de take profit, esta operación no se va a cerrar. ¿Por qué no se va a cerrar? Porque básicamente el precio de ask tiene que tocar el nivel del take profit que yo coloque. Si lo coloco de manera automático, ¿ok? Si lo coloco de manera automático, es decir, el precio debería de subir un poco más, ¿no? Cercano a esta zona para que el take profit se cierre. ¿Por qué? Para que lo tome como automático. ¿Por qué? Porque yo tema de spread. Fíjate que aquí hay un precio, ¿no? Dice 1.35563, igual que acá, 1.35563. Y acá, si el precio estuviese, bueno, fíjate que ahora dice 1.355563 y aquí ya está por 58. ¿Ves? ¿Por qué? Porque tú compras siempre por debajo de este precio. ¿Ves? Y como compras por debajo de este precio, el take profit, ¿no? De la plataforma MetaTrader 4 se respeta por este precio igual, por el ask. ¿Ok? Entonces ves que está por debajo siempre del precio. Entonces tiene que subir en cuerpo, ¿ok? Para que el precio ask toque y se matche con el take profit. Por eso entonces les digo que cosa tal, veamos para tener todo mejor precisión, no separarse del gráfico, básicamente hacer el seguimiento y el momento que toque los niveles que nosotros ya tenemos marcados como soportes, que son nuestros take profit o nuestros stop loss, sencillamente cerrarlos, ejecutar el cierre manual. ¿Ok? Es la mejor opción. A ver, otras preguntas por acá. Es decir, hasta que se cierre la última vela, que sería la roja para entrar. Correcto, Alexandra. Ahí ya creo que ya te expliqué. Es precisamente eso, ¿no? Ya cuando dé la conformidad del 50%. De hecho, si no tienes este manual, me avisas, me escribes, aquí te voy a dejar mi número y te lo doy, porque esto acá te menciona, ¿no? Fíjate. Indica que va a existir un cambio de tendencia del alcista bajista. ¿Cómo identificarlo? Tiene que superar el 67% del cuerpo de la contraria decisión, es decir, de este punto, menciona del 67%, pero ya lo corregimos, lo estamos trabajando al 50% ahora porque básicamente el mercado ya está muy técnico, se está respetando todo, al parecer hay bastante educación en el mercado y se están formando patrones claros, se están formando patrones muy, muy claros. Fíjate acá, otro estrella de la noche en puntos importantes de soportes fracturados, de soportes por alcanzar, ¿no? Anteriores, los confirma como resistencias y mira, patrones técnicos muy claros. Entonces ya básicamente lo hacemos al 50% y buscamos entrada. ¿Ok? Es eso básicamente. Bueno, equipo, si no hay alguna otra pregunta, eso sería, ¿no? Por el día de hoy, esto vamos a cerrarlo. Simplemente de práctica, para dar a entender una opinión. Recuerda entonces que estaríamos esperando las noticias para el día viernes. Importante que vean y estudien y analicen ese día, señores, para que vean cómo se mueve el mercado. El mercado se mueve de diversas maneras y hay que tenerlo siempre marcado para poder sacar el mejor provecho. Entonces fíjate acá que en una hora él está formando un retesteo en este punto, ¿no? Intentando formar un segundo pico, ¿no? Para irse hacia el alza, intentar alcanzar este punto, diría yo, ¿no? En caso tal sea un doble suelo, ¿no? Para respetar este punto de soporte, ¿no? Punto de soporte
intentar esperar el mercado con las noticias por esta zona. Y esto pasará en caso tal, dólar, ¿no? Índice del dólar devalúe. Índice del dólar cae, GBP respeta este patrón, se viene hacia el alza y estaríamos esperando noticias por acá. Seguramente el mercado va a querer armar, y lo que arme por esta zona, señores, el mercado al viernes lo trabajamos. ¿Ok? Recuerden trabajar hombros, cabeza, hombro, doble techo es lo que se puede formar. Busquen siempre patrones a 15, 5 minutos ya cuando estamos montados en la hora, ¿no? de trabajar, de las 9 y 9:45, ¿ok? 9:45 hasta las 10 de hecho. Dentro de esa zona trabajar esos patrones y siempre que estén cercanos a soportes y resistencias claros. ¿Ok? Bueno, equipo, entonces sería todo por el día de hoy. Nos vemos entonces el día miércoles con la operación del día viernes, ¿ok? Vamos a ver cómo nos va el día viernes. Bueno, equipo, hasta luego y seguimos haciendo el seguimiento por el grupo. Nos vemos.